Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde estén. Como dijo nuestro amigo Jaime, soy el primer presentador de hoy, soy Mauro Eldrich, de Uruguay, y vamos a hablar sobre propaganda política, trolls y un poco sobre redes sociales y el uso que se le da para convertirse en un arma, básicamente, para distribución de propaganda. Voy a compartirles mi presentación, les pido un segundo. Muy bien. Así que, bienvenido entonces, en mi Terminator, rastreando y cazando trolls en Twitter. Primero y principal, voy a presentarme formalmente, lo de recién fue solamente un saludo informal. Mi nombre es Mauro Eldrich, soy el fundador de BCA Limited en Inglaterra y también del DC 5411, que es de Argentina y Uruguay, es el DEFCON Group. Hablé en varias conferencias a lo largo de estos últimos años, unas cuantas veces en DEFCON. Es la tercera vez que vengo a Dragon Heart. Estuve también en varios lugares, en Europa del Este y en Medio Oriente. Y bueno, básicamente me gusta mucho el tema de dar conferencias, de hablar de estos temas. Y por suerte siempre hay grandes espacios como es Dragon Heart hoy para poder difundir lo que es este arte del hacking, difundir lo que es también distintas investigaciones de distintos speakers, algunos emergentes, algunos más conocidos. Por eso esta clase de espacios es algo que realmente debe ser valorado como corresponde, ¿no? Yendo a la charla, les voy a contar un poquito de qué trata. Esta charla, básicamente, a un nivel muy grande, muy general, trata sobre trolls. Cómo funcionan ellos, cómo funcionan sus tácticas, cómo los podemos identificar, cómo se comportan, qué herramientas podemos llegar a tener para detectarlos, cómo combatirlos, si esto es posible, cómo podemos evitarlos, cómo podemos contrarrestarlos, y cómo, particularmente, este es el foco de la charla, cómo convierten las redes sociales en máquinas de propaganda. Vamos a explicar un caso real, esto es todo un tema real, no es solamente una charla teórica, y la idea es ver este caso real desde adentro, usando una cuenta falsa, metiéndonos en ese aparato de propaganda que existe hoy en las redes sociales, perfilando a quiénes son sus miembros y todo lo que decíamos arriba, ¿no? Cómo funcionan, qué están haciendo, qué idea manejan, qué discurso manejan, y analizar qué están haciendo, qué campañas están llevando a cabo hoy en curso. Para esto vamos a ver muchas tools de OSINT muy buenas. En realidad, no solo de OSINT, también herramientas, por ejemplo, de seguridad de Twitter y demás para bloquear estas campañas. Y entre todas esas herramientas, la que es el foco principal de esta charla que tenemos hoy, que es Venator, una herramienta de producción propia. Antes, siempre es bueno hacer un par de aclaraciones. Toda la información que vamos a exponer acá se obtuvo por medios legítimos, a través de OSINT. Esto es inteligencia de fuentes abiertas, es decir que nadie robó información, nadie extrajo nada raro, nadie está haciendo nada que pueda ser considerado directa o indirectamente ilegal. Y por un tema de principios, toda la información de las cuentas perfiladas acá en este trabajo fue redactada, es decir, no voy a dar nombres de usuario, no voy a apuntar con el dedo a un usuario en particular, solamente la información meramente, netamente identificable es redactada. El resto continúa tal cual está. Bueno, vamos a hacer una introducción sobre trolls, propaganda y lo que es el veneno electrónico que hoy tenemos en redes sociales. Esta es la única parte teórica que vamos a ver y les voy a contar un poco que esto comenzó en 2020, este trabajo original. Sin embargo, es necesario contar esta parte de cómo inició el trabajo. Lo voy a hacer un poquito rápido, así que en la sección de preguntas siéntense libres de detenerse a preguntarme cualquier cosita. Traté de que no queden cabos sueltos, pero estoy resumiendo 1 año y medio de operatoria en un par de slides, porque no quiero volver a repetir un capítulo anterior de esta charla. De vuelta, cualquier cosa a su disposición para dudas o lo que sea. ¿Qué es la propaganda? Vamos a hacerlo de una forma bien sencilla. Es una comunicación que se usa para influir en una audiencia. Ahora, el fin justifica los medios. Entonces, esta comunicación intenta instalar una agenda, intenta instalar una serie de temas, de tópicos a discutir. Obviamente la información que se presenta no es objetiva o no suele serlo del todo. De hecho, hay incluso una categoría que engloba esto como hechos alternativos o alternative facts, que es un eufemismo para decir mentira, dice llanamente. Y el discurso que se presenta puede presentar hechos de forma, digamos, selectiva, es decir,
ocultar lo que no me conviene, mostrar más o hacer foco en lo que a mí me conviene, etc. Uno dice básicamente es una práctica horrenda, pero se ha llevado a cabo desde siempre. No solo en medios, también durante la guerra y durante varios momentos particulares de la vida, como pueden ser las campañas políticas. Ahora, ¿qué son los trolls políticos? No estamos hablando del clásico troll de internet que uno ya conoce, no alimente al troll, no hable con el troll. Un troll político es un usuario encargado de divulgar propaganda en línea, es decir, por medios electrónicos. Comentan masivamente en las redes sociales y tienen una postura que es absolutamente extrema. Vamos a hacer de cuenta que hay un partido azul y un partido rojo. Estos trolls van a estar 100% a favor de uno, incluso de las cosas que son injustificables, o 100% en contra del otro, de nuevo, incluso en las cosas que son injustificables. O sea, no hay nada en el medio, es básicamente lidiar con fundamentalistas de la política. Y esto es algo muy común, y estoy seguro que si ustedes paran a hacer una recapitulación de sus últimas actividades en línea, actividades en redes sociales, casi seguro que han visto una persona, si podemos decir una persona, puede ser un usuario falso, distribuyendo este tipo de actividad, este tipo de discurso, de mensaje. La idea del troll es instalar sus propias tendencias, tanto positivas, cuando uno está 100% a favor de algo, incluso no injustificable, como tendencias negativas, cuando uno está 100% en contra de algo, incluso dentro de lo injustificable. Y claramente, más allá de instalar tu propio discurso, la idea del troll es justamente que nadie más puede instalar o proponer otro discurso. Es decir, para mí todo, para ustedes nada, yo puedo decir lo que quiero y ustedes deberían no tener derecho a hablar. Por eso desvían el foco de los debates opositores. ¿Cómo puede esto? De muchas maneras, capaz que ustedes están siguiendo un spot de campaña de un político y ven que automáticamente aparecen un montón de comentarios que hacen inviable ese hilo social, lo hacen inviable, ustedes no pueden leer, no pueden comentar, no pueden nada porque hay comentarios nocivos, spam, fancams, lo que ustedes imaginen que colocado de una forma reiterada, en serie, uno detrás del otro secuencialmente, les va a dificultar participar de una manera legítima en ese hilo. ¿Cómo los puedo reconocer? Y esto, ténganlo en mente, lo vamos a repetir más adelante cuando estemos perfilando en vivo un par de campañas que sucedieron esta semana, pero tengan más o menos una idea general. ¿Cómo puedo reconocer un usuario de este tipo? Es bastante fácil. Tienen configuraciones predeterminadas, es decir, un perfil sin foto, con una foto falsa, con una foto de un dibujo animado, de un anime, de un personaje de una serie, etc. Particularmente, y esto es algo anecdótico, no tengo un dato estadístico, pero lo que más vi son fotos del Joker. Fotos del Joker está absolutamente lleno de los trolls políticos. Muchos números en el handler, esto es el nombre de usuario, por ejemplo, Mauro 12873920, y ustedes dirán, bueno, pero ¿a qué responde esto? Esto responde básicamente a que cuando uno crea una cuenta en una red social, elige un nombre ya tomado, muchas redes sociales como Twitter agregan a ese nombre un número genérico. No sé si es aleatorio, no sé si sigue una secuencia, pero le agrega este número. Claramente hay gente que ni se molesta en volver a chequear su nombre de usuario y cambiarlo, lo dejan tal cual está. Luego comparten frases y tendencias en común, y esto lo vamos a ver muy de cerca. Claramente al compartir frases y estas tendencias y estos discursos, ellos crean una versión en común para estos debates que hay que responder o que hay que instalar. ¿Por qué? Porque responden a un comportamiento de colmena. Nunca vas a ver un troll solo. Siempre viene con una pareja. O por lo menos con un gran grupo detrás repitiendo constantemente lo mismo. Y ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la idea de repetir? La idea de repetir me parece un poco tonta. No lo es para nada. Así es como forman un aparato de propaganda. ¿Qué es el aparato de propaganda? Es cuando todos estos trolls se agrupan en un medio determinado, vamos a decir Twitter, por ejemplo, tienen un objetivo en común, que es instalar y propagar desinformación determinada, es algo determinado, generan obviamente un esfuerzo colectivo para evitar discursos disidentes al de ellos. O sea, esto se traduce en, si una persona como Mauro está debatiendo sobre esto y a mí no me gusta, voy a tratar de hacer
un reporte masivo de su cuenta para que se la bajen, aunque sea preventivamente. Voy a hacer un reporte masivo de sus hilos, voy a tratar de bloquearlo, o voy a tratar simplemente de, cuando no queda otro remedio, saltar con 50 cuentas más a atacar ese hilo, a colocar versiones disidentes, a colocar spam, lo que habíamos visto, etcétera, para desviarlo. Básicamente para descarrilarlo. Bueno, obviamente estas interacciones que ellos hacen tienen que ser explosivas, es algo masivo, rápido, y uno dirá, ¿por qué? Porque cuando alguien quiere instalar una tendencia, la idea es justamente que mucha gente hable sobre lo mismo en un corto span de tiempo, en una corta porción de tiempo. Por eso sus, digamos, intervenciones son justamente explosivas, tienen que ser a todo o nada. Estos aparatos pueden estar compuestos por personas reales, por trolls, o sea, cuentas falsas justamente con el único fin de propagar desinformación, y bots. Los bots de Twitter son muy comunes y suelen retuitear a veces hashtags determinados o a gente determinada. Ahora vamos a ver unos ejemplos reales, documentados, con amplísima documentación para el que la quiera buscar y para que pueda cotejar esto. Tenemos distintos aparatos de propaganda, como el de Rusia, el Glabset, también llamado los trolls de Olshino, por la ciudad de Olshino. El partido de los 50 centavos de China, hoy en día existe un chiste muy común de que ya no existe, sino que es el partido de los 80 centavos porque le han aumentado la cuota propagandística. Tenemos el United Front Department de Corea del Norte, al que también se le atribuyen a veces campañas de malware, aunque es algo que es del que menos documentación existe disponible. El ejército bolivariano de trolls, que surge de una investigación muy buena de Bloomberg, que de hecho ahora voy a mostrar un poquito. Y en Argentina también no nos podíamos quedar atrás, claramente. Tenemos los Cybercast o la Tropa K, de la cual vamos a hablar y vamos a hacer un ejercicio práctico. Esto es parte de la investigación que Bloomberg publicó, entonces, en ese entonces, hace unos años, que fue en el 19 o el 20, si no me equivoco. La idea era filtrar documentos de un supuesto proyecto de formación de un ejército de trolls con la idea de enfrentar la guerra mediática. Fíjense la clase de organización que tienen. Tienen desde escuadra, pelotón, compañías, batallones, brigadas, y en distintos servicios que tratan de cubrir. Claramente esto responde a una organización de tipo militar, si pueden ver esa clase de agrupamiento o jerarquía. Sin embargo, no es el punto del que vamos a hablar hoy, este aparato de propaganda. Era solo para comentar que hubo una excelente investigación de Bloomberg al respecto. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué los trolls actúan en redes sociales? Bueno, es muy barato. Y uno llega a todo el mundo básicamente con el costo de Internet y nada más. A nadie le cobran por usar Twitter, a nadie le cobran de más, salvo por el aparato con el que se conecta a Twitter. Entonces tiene un alcance global, mundial. Es muy fácil de automatizar y escalar. Cualquiera puede crear hoy un robot de Twitter, cualquiera puede crear múltiples cuentas ligadas al mismo teléfono. Y claramente construir y mantener un aparato de propaganda en Twitter es absurdamente barato. Y uno dirá, bueno, ¿qué opinan las redes sociales de esto? ¿Esto no es una violación de los términos de servicio, del CLUF, del EULA, de lo que sea? Voy a tomar agua. Gracias. Bueno, ¿qué opinan las redes sociales? Tenemos redes sociales abiertamente en contra, que son casos minoritarios como Counter Social, donde los países con mayores problemas propagandísticos, digamos, están absolutamente bloqueados por el bloque de IPs. Acá podemos ver algunos. Algunos incluso son los que nombramos como tenedores, como holders de un aparato de propaganda. Y otras, porque en Argentina nunca nos podemos quedar atrás, otras explícitamente a favor, como facepopular.net. Es una red social, fue una red social argentina contra el establishment y el imperialismo, simpatizante del partido peronista que estaba en el oficialismo en ese momento en ejercicio del poder, y solo participaban sus militantes. Y fue patrocinado oficialmente por la Secretaría de Cultura, a pesar de ser claramente una violación a unas cuantas leyes de copyright. Y ahora les dirán, bueno, eso fue interesante. Así que tu país entonces tiene un aparato de propaganda y una red social sospechosamente similar a Facebook, que es parte del imperialismo, aunque tratan de combatirlo. Sí, está. Ambos existen, o existieron en el caso de Face Popular. Y fue tolerado oficialmente, incluso no solo tolerado, sino apoyado oficialmente. Ahora, sobre el aparato de propaganda, si quieren me acompañan a echarle un vistazo desde adentro.
Esto es algo que alguna gente ha intentado hacer antes, sobre todo el de exponerlo a este aparato de propaganda, y nosotros quisimos llevarlo un paso más lejos, estando adentro y coexistiendo con estos trolls durante suficiente tiempo como para entender el funcionamiento total de este aparato. Entonces vamos a darle un nuevo significado a RT, rastreando trolls. Vamos a analizar este caso real, que comenzó en el 2020, como bien había comentado, y se trata de la Tropa K o los Cybercast. Es el aparato de propaganda argentino, que está basado mayormente en Twitter. Ya vamos a ver por qué digo mayormente. Está compuesto por usuarios reales, trolls y bots, como habíamos explicado la diferencia. Hay usuarios falsos, los jokers, digámosle, robots que solo se encargan de retuitear determinadas cosas o determinada gente. Y este aparato claramente es utilizado para retuitear a sus líderes y promover las tendencias que ellos tienen que instalar. Varios usuarios, que fue como comenzó esta charla, habían reportado en Twitter el haber recibido invitaciones para entrar a este aparato. Sobre todo usuarios que, por ejemplo, criticaban a un gobierno opositor sin necesidad de ser parte, ¿no?, del movimiento oficialista. Pero ese binarismo que prima políticamente en mi país creaba esa división de decir, bueno, si estás contra ellos, estás con nosotros. ¿Querés venir a nuestro aparato de propaganda a luchar contra ellos? Lo cual es bastante particular en este país. Entonces dijimos, bueno, esto debe ser bastante fácil. Si son dos bandos bien definidos, vamos a crear una cuenta falsa, un sock puppet, y vamos a esperar a ver si se nos da y somos invitados a la fiesta. Uno dirá, bueno, a ver, es una buena idea. ¿Cómo se lleva a cabo? Primero con observación. La primera parte de un ejercicio, ya sea de OSINT o de inteligencia en general, es la observación. Empezamos a observar los perfiles públicos de la gente que más interactuaba con hashtags pro gobierno, o sea, con actividad política pro oficialismo, y creamos un perfil tratando de imitarlos lo más que pudimos. La configuración es bastante irrisoria, parece hasta sardónica, pero esto es real. La foto de perfil usamos al presidente Fernández y a la vicepresidente Fernández juntos. La foto de portada era la vicepresidente Fernández durante un discurso en Vélez. Estas fotos son extremadamente populares en esos perfiles. Ya lo veremos más adelante. ¿Y a quién seguimos? Bueno, esto no es sorpresa. Al presidente, a los ministros y a otras personas reales con afiliación pro gobierno. Bien, hasta acá parecíamos uno de ellos, caminábamos como uno de ellos, nos veíamos como uno de ellos, pero había que hablar como uno de ellos. Y nosotros no somos lingüistas, ni mucho menos, no tenemos estudios en psicología, no era nuestro lado fuerte. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos imitar el lenguaje, el simbolismo, los emojis, el comportamiento de estas cuentas? Porque Twitter es algo donde no se ven más que las caras de la foto que alguien quiere que veas, ¿no? Uno no ve realmente a la persona, sino es por su texto, por su producción. Y dijimos, bueno, hay que imitarlos. La mejor manera, no siendo lingüista, fue usando la API de Twitter, levantar todos los hashtags que pudimos, extraer las palabras y rankearlas, junto con los emojis, cuáles son los más usados. Y nos dio esta nube de palabras, donde la gran mayoría de las palabras son, digamos, términos peyorativos para referirse a la oposición. Obviamente empezamos a tuitear con esas palabras, y en las primeras horas nomás tuvimos 100 y pico de seguidores. Yo cuando empecé esta charla tenía 200. Se pueden imaginar que básicamente me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal en Twitter. Y a los 3 días recibimos la invitación por DM para entrar en este aparato. Vamos a decirle al reclutador, vamos a llamarlo DC. Me dice, hola compa, ¿cómo va? Estamos haciendo grupos de Twitter para instalar hashtags. ¿Te sumás? Yo me dice el que no sabía nada, le digo, bueno, sí, ¿cómo se hace? Avísame, pero no entiendo. Me dice, sí, básicamente hay que seguir los hashtags que se suben a los grupos. Lo que tuitees al final del texto, pones el hashtag que se sube al grupo. Ahí te agrego. Tras recibir esta invitación y aceptarla, me agregaron al grupo 300 y algo, por obvios motivos no voy a decir el número exacto, de un grupo llamado Soldados del Proyecto Nacional. Ahí había 50 personas, incluyéndome. En estos grupos lo que se compartían eran consignas o briefings de propaganda para ser difundidas en un día y un horario especial. Acá veremos una de las pruebas. Por ejemplo, acá dan un briefing y acá dice, chicos, Ariel Garbars nos pide que salgamos con hashtag La Reta es responsable.
Larreta es, creo que sí, actualmente también es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay un tema que no voy a aclarar en esta, lo voy a mencionar, pero no vamos a hacer como en el primer capítulo. En su momento van a ver este nombre, Ariel Garbars, repetido en un montón de lados, y van a decir, ¿quién es? Es el líder de este aparato de propaganda. Lo perfilamos en la edición anterior de esta charla, pero justamente por un tema de espacio no podemos repetir todos los bloques. Por eso voy a usar esto como una breve intro. Y entonces, fíjense, perdón, el hashtag era Larreta es responsable. Si ustedes se fijan, acá tenemos dos tendencias fabricadas, pescado podrido M y Larreta es responsable, y fueron instaladas desde este aparato de propaganda, como mostré en las capturas anteriores, que fue directamente propuesto ahí. Fue tendencia número 4 en ese día, que no es poca cosa. Y como podemos ver acá, perdón, lo anterior lo saqué de Get Day Trends, sí, le di fuente, esto es de Trendinalia. Como pueden ver acá, ambas tendencias duraron al menos 12 horas, en promedio duraron 13. Esto demuestra la toxicidad, la virulencia que tiene esta clase de intervención, esta clase de comunicación. Son 12 horas bombardeando constantemente con una tendencia. Acá tenemos otras capturas de los demás grupos. Fíjense que dice, bueno, podemos vivir sin un montón de cosas, bla, 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 y sugiere un hashtag, sigamos en casa, compañeros. Después de nuevo hay otro que dice, con Ariel Garbars formamos un grupo que él es el administrador y nos dice lo que tenemos que publicar, a qué hora, y rápido lo hacemos, así logramos salir primeros en tendencia siempre. Leí literal como lo escribió. Fíjense a la derecha, de nuevo, dos briefings, uno en azul, uno en violeta, y un chat de WhatsApp. O sea que esto no solo queda acá en Twitter, sino que continúa fuera de Twitter en otras redes. Por eso hoy cuando comentaba les dije, esto mayormente está basado en Twitter. Mayormente, no significa que sea el único lugar donde estén acechando. Y bueno, ¿se acuerdan que les comenté que este reclutador que me escribió en primera instancia, íbamos a llamarlo DC? Unos 10 días después, el tipo me vuelve a escribir. Se ve que me vuelve a cruzar y la lista de control que tenía no estaba actualizada o no era la mejor. El sistema de gestión de los trolls parece no ser el mejor. Entonces, me vuelve a invitar a un grupo. Ni lento ni perezoso, le digo, sí, claro. Y me agrega a otro 300 y algo. Ahora no solo era miembro de un equipo de propaganda, sino que era miembro de 2. No olvidemos otra cosa. También se compartió una captura de WhatsApp. Se compartió, perdón, un link a un grupo de WhatsApp. Como pueden ver en esta captura, podemos ver que el nombre es el grupo 7. Cada grupo de WhatsApp tiene 256 usuarios hasta ese momento, 255 sin el administrador. Calculando los usuarios por los 7 grupos de WhatsApp y los de Twitter, que ya habíamos contado, perdón, anteriormente, permítanme. Acá está. Perdón, me había salteado este slide. Si contamos los usuarios de WhatsApp más los grupos de Twitter, que según el último ID que encontramos, hay alrededor de 400, aunque redondeamos para abajo. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos 400 tiene 50 usuarios, 49 y un administrador. Son casi 20.000 usuarios dando vueltas. Puede haber repetido claramente. También si agregamos los de WhatsApp, perdón por la confusión, nos da un poquito más de 20.000 usuarios, teniendo en cuenta que hay una alta probabilidad de usuarios repetidos. O sea, ya de entrada tenemos casi 2.000 usuarios solo en WhatsApp, más los de Twitter, que son casi 20.000 también. Entonces nos da un poquito más de 20.000. Y uno dirá, bueno, ¿cómo puedo combatir con 20.000 usuarios si yo soy una sola persona real? Cada vez que entra a Twitter me pide verificación, me pide el teléfono, a mí sí me piden los captcha, a mí sí me piden confirmar mi identidad, a mí sí me piden mandarme un mail. ¿Qué hago? Son 20.000 o más. Bueno, en su momento existieron herramientas para enfrentar esto, que yo sé que incluso hasta parece injusto, es decir, hay tantas cuentas basura, tantas cuentas huecas, y a mí me piden la verificación. Bueno, pasa. Tengo malas noticias y buenas. La buena es que hay algunas herramientas para evitar esto. Por ejemplo, Megablock, que literalmente te deja reventar un tweet, y reventar significa bloquear al tweet, el autor y cada persona que le dio me gusta o incluso retweet en un solo clic. Porque incluso si alguien le da retweet a algo para citarlo y criticarlo, también
cuyas calificaciones son también extremistas. O lo amás o lo odias. Y generalmente hay bastante gente que tiene críticas negativas, además que hay que instalarlo como un add-on del navegador. La buena noticia es que Block2Gether también está acá para salvarnos, y la mala es que está saliendo de manutención. Está en camino a ser un proyecto abandonado, según su autor, hace muy poco. Bueno, vamos a hacer un resumen de esta primera incursión, y vamos a pasar directo a la parte interesante, a la parte práctica. En las primeras horas logramos 100 seguidores, lo cual es muy bueno. A los 3 días recibimos una invitación para el grupo, lo cual es muy bueno también. Con esa invitación pudimos ver otra actividad que no veíamos de fondo, pudimos ver el detrás de escena, de hecho éramos parte del detrás de escena. Tuvimos acceso a los grupos de trabajo en redes sociales, ¿y qué vimos en esos grupos que no nos habíamos dado cuenta hasta el momento? Otros perfiles que son parte de esos grupos, pero nunca los vimos tuiteando, nunca los vimos mandando un mensaje, nunca los vimos tirando la piedra, siempre los vimos enviando a otros a tirar esa piedra. O sea, la piedra no la lanzamos nosotros, la van a lanzar otros por órdenes nuestras. O sea que básicamente encontramos gente que coordinaba estos esfuerzos de propaganda, pero no participaba de los mismos. Entonces nunca se podía rastrear hacia atrás, hacia ellos. Estamos en condiciones en este punto de empezar a volcar estos hallazgos en Venator, nuestra herramienta. Bien. Vamos a empezar a analizar con Venator las tendencias, pero primero les quiero contar un poquito cómo empezó esto. En un principio era todo oscuridad. Como ven acá abajo está este arreglo horrible que hizo un tal Mauro Eldritch, una interfaz espantosa. Era solo oscuridad y escrito en Lua. No sé qué momento difícil era de mi vida, pero fue escrito en Lua, no pregunten. Las fórmulas eran claramente ultra rígidas y la escalabilidad era nula. Cada vez que yo quisiera modificar una regla, tenía que entrar al código fuente, cambiar el parámetro, y obviamente toda investigación que hubiera hecho antes queda descartada, porque ese parámetro nuevo me corre de nuevo los parámetros que yo estoy usando para medir, para analizar las muestras. Entonces, usando parámetros nuevos, tengo que tirar atrás los anteriores. Decidimos que eso no era escalable, no se podía continuar así, y creamos Venator en Ruby. La nueva edición, obviamente, metió una explosión de cambios, interfaz web, API y fórmulas elásticas con un backend de base de datos. Con lo cual, cualquier cambio que hiciéramos impactaba, digamos, hacia atrás, históricamente, y desde ahora en adelante. Esta es la herramienta que vamos a usar hoy para analizar tendencias que, si bien parecerían inocentes, no lo son tanto. Ahora, este trabajo comenzó el año pasado, como les había contado, pero el análisis que les muestro a continuación es bastante fresquito, es recién salido del horno. Pasó esta semana. Estamos a miércoles, pasó entre el lunes a la noche y la mañana del martes. Es decir, básicamente terminó ayer. Terminé de cargar los datos y procesarlos justamente ayer. ¿Qué hashtags vamos a seguir? Algunos los vamos a seguir un poquito más que otros y ya van a ver por qué. Hashtag vamos por los precios, hashtag juntos es Macri y hashtags los dueños del indignómetro. Este es un buen momento para hacer una aclaración que atacar estas incursiones de propaganda no es bajo ningún concepto apoyar la política del partido que está opuesto a ellos. Esto es un excelente momento para escapar de ese binarismo político que existe en mi país. Aquí no hay una postura política declarada, ni siquiera por uno al atacarlo, ni tampoco por el otro al descubrir que lo están atacando. ¿Qué cuentas perfilamos a partir de esto? Uno dice, bueno, está bien, tenemos 3 hashtags. ¿Qué reglas vamos a seguir? 50 cuentas, las primeras 50 que interactúan con cada uno de estos. Incluso vamos a evitar repetidos, o sea que debería haber 150 cuentas en total. Hay algunas que van a interactuar con los 3, algunas que solo con 2 y otras que solo con 1, ya lo veremos. Bien, continuamos. Vamos a analizar la tendencia principal, juntos es Macri. La tenemos acá. Fíjense cómo dura un par de horas, esto es The Get Day Trends. Fíjense cómo escala de una forma bastante empinada. Fíjense cómo sube
trata de continuar subiendo, establece una meseta y empieza a caer con cierto dramatismo. Pero a la vez, ese dramatismo es mucho más paulatino que el ritmo con el que subió a tendencia. Lo cual nos da a entender que ahí hay algo que estaría lindo analizar y lo vamos a hacer. Ahora, esto es una tendencia principal, pero ¿por qué vamos a analizar dos más? Esto es un bite and switch. Cebo y carnada, esto es tirar la piedra y esconder la mano, básicamente, para explicarlo en términos que todos entendamos. Esto es los dueños del indignómetro. Fíjense esto. ¿Les parece normal un pico? Fíjense que esto tomó una fracción de tiempo hace entre 12 y 14 horas, o sea que son 2 horas. Fíjense lo empinado, lo abrupto de esa tendencia. Sube y hace pico en 1 hora para automáticamente caer en la segunda hora. ¿Por qué? Les voy a dar unos segundos para pensar por qué. Eso responde a un esfuerzo coordinado. Yo digo, a las 6 de la tarde salimos a tuitear esto, a este ritmo específico. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, a los 15 minutos ustedes, grupo 5, grupo 6, grupo 7. Pero esto empieza a las 6 de la tarde. A las 7 quiero que todos dejen de tuitear. Entonces, automáticamente generamos esto, un pico, tirar la piedra y esconder la mano. La tendencia viene y se va. No podría ser más fabricado, porque una tendencia normal tiene que respetar una especie de curva ascendente que no es tan pronunciada, justamente respeta cierto escalonamiento. Y para caer lo mismo, la gente viene, propone un tema, lo discuten, y por su propio desgaste, por el propio peso del tema, ese tópico va perdiendo interés y la gente deja de hablar. Pasa generalmente si ven los tweets de eventos que todo el mundo mira, como la Copa América, algún partido de fútbol, etc. La gente mira y se da cuenta que esas tendencias sí van escalando y luego pierden el interés y se pierden para siempre. Ahora, miren esta otra. Fíjense, vamos por los precios, es otro bite and switch. Otro tirar la piedra y esconder la mano con una pequeña variación en el tiempo. Si ustedes se fijan en el pico, logra como que intenta hacer una meseta. Ahora, si nosotros promediáramos y normalizáramos esos datos, les puedo asegurar que si nosotros sacáramos un redondeo, lo normalizáramos, tratáramos de analizarlo desde un punto de vista quizá un poco más fino, lograríamos definir que ahí también hay un pico. No es solamente una especie de meseta. Si nosotros redondeamos esto, es otro pico también. Fíjense cómo básicamente respeta la misma forma, salvo por un pequeño span de tiempo que le costó subir. Es por eso que no vamos a recaer en estas dos, ni en vamos por los precios, ni en los dueños del indignómetro, pero sí en este principalmente, en Juntos es Macri. Bien. Ahora, quiero que se fijen esto también, sobre Juntos es Macri. 15 horas antes estaba en el puesto 4, hace 16 en el 3, hace 17 en el 1. Respeta un escalonamiento. Pero 1 hora después cayó al 5, o sea, incluso antes que 3 horas atrás. ¿A qué responde eso? Que básicamente alguien dijo, se terminó el tema, nos callamos. Todo el mundo, celulares en la mesa, se acabó. No escriban más de esto. Y empieza a caer por su propio peso, pero de una forma abrupta, no vuelve a caer al 2, al 3, al 4. Cargamos todo esto en Venator, como pueden ver acá las tendencias. Fíjense que la mayoría de estas tendencias son, como había dicho, 100% contra un político o 100% a favor de otro. Esto se van a dar cuenta sobre todo con los nombres propios. Después también hay promoción de programas de TV, digamos, por ejemplo, acá se ve C5N, C5N también. En casa con SDTV, que es un programa, pero no sé exactamente el nombre. En fin, las mentiras de este político, las mentiras de este otro. En rojo tenemos las que estamos siguiendo. Las marqué en Venator justamente como hashtag malicioso para poder seguirlo. Fíjense, tenemos, vamos por los precios, 1591 tweets. Y ustedes me dirán, momento, Mauro, vamos por los precios, ¿era tirar la piedra y esconder la mano? ¿Era un piquito? Sí. Y Juntos es Macri, que fue la que más duró, logró establecer una meseta y demás, 1286. Básicamente, redondeando, 300 tweets menos que el anterior. Y uno dice, momento, pero Juntos es Macri duró mucho más, estableció una meseta,
bajó medio accidentado, pero ¿cómo responde a eso? Ya vamos a ver. Y los dueños del indignómetro, 340, muy poquito, eso realmente fue un bait and switch, pero muy pequeñito. Ahora, vamos a ver sobre Juntos es Macri. Tenemos 1286 impresiones del muestreo que nosotros tomamos. Obviamente hay mucho más en el mundo de Twitter. Lo hemos marcado para la lista negra. Acá tenemos los mayores distribuidores. Y fíjense una cosa, una tendencia que duró un par de horas. Este usuario con ID 142, no importa el nombre, tuiteó 97 veces. 97 veces en un spam de 3-4 horas me parece un poco sospechoso. El segundo lo hizo 78, el tercero 66, el cuarto 52, quinto 52, y luego 51, 50, 48, 46, 44 y 44. Y la lista sigue, y las personas que menos tuitearon sobre el tema en 3 horas lo hicieron básicamente 35, 40 veces. Lo cual es un poquito excesivo para una tendencia que duró muy poco. Y para una tendencia tan altamente específica. Porque no estamos hablando de una Copa América, no estamos hablando de un nombre propio como, por ejemplo, no sé, Maradona. Estamos hablando de algo elaborado, con un hashtag y todo. Permiso. Bien, acá tenemos el análisis de la campaña, justamente de esta Juntos es Macri. Tenemos un distribuidor top y el podio de distribuidores. Vamos a analizar estos perfiles primero, los que más los distribuyen. Pero antes de esto, quiero que miren bien los perfiles, vamos a rebobinar un poquito este cassette. Recuerden cómo reconocer a un troll. Sin foto, o una foto falsa, una foto de un político, de un anime, de un dibujito, del Joker. Montones de números en el handler. Comparten frases y tendencias en común, lo que explicaría ese hashtag altamente específico. De vuelta, no estamos hablando de Maradona o Copa América, es un hashtag altamente específico. Y el comportamiento de colmena. Ya vamos a ver por qué. Bueno, lo vimos, de hecho. 1000 y pico de impresiones en cada uno de estos tweets, salvo en el pequeño que tenía 300 y pico. Lo cual, de vuelta, no es poco. Vamos a ver este primer perfil. Miren, el indicador de riesgo estalló. Su nivel de troll es impresionante. Claramente redacté el nombre, porque no nos interesa cruzar acusaciones, por ahora. La foto es Maradona. Claramente, ya que Maradona falleció, este no es el Twitter oficial de Maradona. La cuenta tiene una cantidad de años de antigüedad, lo cual no levanta tanta sospecha. Sigue más gente de la que lo sigue. Bien, entonces, como habíamos dicho, Eva Duarte de Perón no existió en la época de Twitter, y Twitter no existió en la época de Eva Duarte de Perón, con lo cual, de nuevo, la foto tomada afuera, varios hashtags, poca actividad para ser creado tan recientemente, poca actividad original, 565 tweets en un par de días es bastante. De hecho, yo no tengo 400 tweets en muchos años de Twitter. Bueno, fíjense este otro, 63.000 tweets, obviamente tremenda actividad, la mayoría toda política, de hecho acá es todo político, ¿sí? Y algo que implementamos es esto, follows blacklisted user, sigue a un usuario blacklisteado. Nosotros blacklisteamos a la gente que descubrimos ser los promotores de esto, los organizadores y coordinadores de estos aparatos de propaganda. Es por eso que al seguirlo nos deja también la capacidad de detectar si una cuenta que no está entablada en el tema de la difusión de propaganda puede tener algo que ver. Porque digamos, si esta persona no tuitea nada, pero siempre está presente en el grupo, dime con quién andas y te diré quién eres. Siempre está en esos grupos, siempre se está moviendo con ellos, pero no lo enganchamos diciendo nada. Bueno, esto por lo menos nos da la premisa de que sí, tiene una relación, por lo menos para poder dar otro indicio o otro rumbo a una investigación eventual. De vuelta, acá tenemos otro caso con lo que yo le contaba de los números, porque hay algunos que ni siquiera se dedican a cambiar los números o perfeccionar su táctica. Fíjense, bueno, los hashtags, no está verificado, de nuevo esto no está afectando el score. Suspectful Handler significa que tiene muchos números, como muestra el iconito, recientemente creado, y otros, digamos, debuffs que ya hemos visto antes. Ahora, quiero que vean en particular una serie de cuentas que les voy a mostrar ahora como esta. La persona que ven ahí, esta mujer es Cristina Fernández de Kirchner, expresidente y actual vicepresidente.
con una frase y un hashtag que varias veces se hizo viral: Cristina cumple. Bien, el score es altísimo. Esta no es la cuenta de Cristina Kirchner, claramente. Pero acá hay otra, y esto es de una investigación anterior, es justamente de este capítulo anterior. Y ustedes dirán, bueno, el capítulo anterior fue hace muchos años. No, fue hace literalmente 3 semanas. Y encontramos esta cuenta de una investigación anterior que la volvimos a ver acá, en esta incursión. De vuelta, con una frase, la señora Cristina Kirchner, y dice: a tu lado siempre. De vuelta, encontramos muchas fotos, muchas cuentas, perdón, con fotos de Cristina Kirchner en la campaña anterior. En este caso es en un acto que no logro determinar la fecha, no soy muy seguidor de los actos políticos, en la cual claramente está bailando. Esa es Cristina Kirchner. De vuelta, no es su cuenta. Este quizá tiene un poquito menos de score, fue un poquito más cuidadoso. Esta foto está ampliamente difundida, de hecho es una de las que habíamos usado en la cuenta falsa, es la utilizada por defecto, por eso está tan marcada por su hash, ¿no? Es una de las más utilizadas en todo, hasta en foto de portada ultra pixelada, es como la estándar, es como la reglamentaria, digamos. Luego, esta es otra foto, es una de las menos difundidas, pero es bastante repetida también. Nuevamente, todo repite el mismo patrón, ¿verdad? Y después tenemos el premio al mejor camuflaje del 2021. Esta cuenta es nuestra favorita personal. ¿Por qué? Porque se repite en todas las campañas, desde hace mucho, desde que empezó esto, y nunca cambió un solo dato, nunca. Es el tipo que absolutamente no le importó un diablo su trabajo y dijo, bueno, dejo 80 números en el handler, la foto está por defecto, la foto de portada no existe, no tengo descripción, no me importa nada, y voy a tuitear unas 800.000 veces por día. O sea, mejor camuflaje 2021. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero que vuelva a esta tendencia. Vuelvan a tener la premisa que acabo de decir. Alejémonos del binarismo político. Que yo esté hoy diciendo esto es una operación de propaganda no implica afiliación con el otro lado, para nada, se los garantizo, para nada. Entonces, miren esto nuevamente, piénsenlo, prosésenlo y díganme, ¿cuánto confían en la información de las redes sociales a nivel político? Lamentablemente es hora de despedirnos. Las conclusiones creo que todos debemos tener más o menos un lineamiento en general. Espero que eso no nos haga un grupo de trolls. Y si alguien tiene una idea diferente o algo para aportar y demás, siempre es bienvenido. Siempre es bueno tener estos puntos de vista en estos trabajos que no tienen tanto precedente quizás. Obviamente, sé que voy a decir una obviedad. Siempre hay que informarse a través de fuentes que sean verificadas, que estén a cargo de comunicadores profesionales y que sean neutrales. No es el animal más visible en este zoológico. Después, el hecho de que un término sea tendencia, que mucha gente lo esté repitiendo, no significa que sea algo real, ni mucho menos que represente el pensamiento de la mayoría. Cuando uno recurre a la propaganda para instalar o perpetuar algo, es justamente porque no tiene el poder de la verdad de su lado. Por eso tiene que propagar constantemente la idea infecciosa de que sí tengo razón en este tema. ¿Por qué tanta necesidad? Si no, el tiempo demostrará que tenés razón. Y luego todos los días en algún lugar y en todo momento, ya sea en Rusia, en Corea del Norte, en España, en Argentina, en Venezuela, donde quieran, va a haber grupos de personas y máquinas trabajando juntos, codo a codo, engranaje a engranaje, para generar, para fabricar estos pensamientos, estos lineamientos, estas tendencias y estos debates, de un lado como del otro. Nunca crean que solo existe de un lado como del otro. Finalmente, si quieren seguirme en Twitter, esta es mi handler, les aseguro que no soy un troll. El de debajo con 3 unos, atención, es el de mi DEFCON Group, que actualmente estamos en Argentina y Uruguay. Y en GitHub tengo los mismos handlers, Mauro Eldritch y DC5411. En mi GitHub, github.com/Mauro Eldritch, van a encontrar no solo esta investigación, sino todas las demás, con todos los materiales crudos que voy usando para confeccionarla. Venator todavía no está en release, de hecho estamos terminando un par de cosas. De vuelta, fue salir de la oscuridad de Lua al universo de luz y de iluminación y felicidad que es Ruby, así que fue un proceso largo. Y antes de pasar a las preguntas, quiero decir algo que me parece que es importante. Estos eventos se logran hacer por 3 pilares fundamentales. Uno es la comunidad, o sea, todos ustedes que asisten a estos eventos, por los cuales les quiero agradecer personalmente a cada uno por haber venido.
no solo para verme a mí, sino a todos los demás speakers. Creo que a todos nos sirve tener una comunidad que nos apoye y que asista a estos eventos, que difunda, que ayude con las investigaciones y hasta incluso que se anime en algún momento a publicar. Así que les quiero agradecer por eso, también a los sponsors por haber hecho esto posible y a la organización, sobre todo a Jaime, que ha hecho un trabajo excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Parce Mauro, por esta gran charla. La verdad es que creo que se le abren o se le quitan las vendas de los ojos a muchas personas que en este mundo tan polarizado pues tenemos. Hemos generado un espacio de preguntas. Recuerden que estamos transmitiendo por múltiples canales en simultáneo. Si de pronto uno de los canales deja de funcionar, pues la finalidad de digamos, de tener tanta disponibilidad es que se puedan apoyar de cualquier otro canal. Nuestro canal principal sigue siendo YouTube. Ahí es donde vamos a transmitir de forma ininterrumpida y digamos que con mayor tranquilidad, pero siempre tratamos de realizarlo por otros medios. Entonces, hemos recibido una serie de preguntas, Mauro, y quiero transmitírtelas. Listo. La pregunta con más votación dice, ¿cómo harías la misma estrategia pero con Facebook? Justamente Facebook fue uno de los primeros lugares que quisimos incursionar, pero tenemos el peor enemigo ahí adentro y es Facebook. La API de Facebook es altamente restrictiva, lamentablemente, altamente restrictiva, por base a los casos que tuvo antes de abuso de la API, de numeración de usuarios, de extracción de datos, no sé si confidenciales, pero sí sensibles, con lo cual tuvimos bastante problema y crear un scrapper va contra los términos de Facebook. Por eso actualmente estamos tratando de ver cómo poder meterlo en Venator de una manera que sea legal, legítima y que respete los términos. Pero el mayor problema es ese. Si tuviéramos acceso a una API no restrictiva, Facebook es literalmente como Twitter, es simplemente hacer un fetch y procesar. Pero la dificultad está del lado técnico de la compañía, lamentablemente. Listo, tenemos otra pregunta. Si los bots de Twitter son tan comunes y tan dañinos, ¿por qué parece que Twitter no hiciera nada? Es una excelente pregunta. Nosotros reportamos esto con evidencia tanto en formato humano como formato máquina, o sea, procesables en JSON, en CSV. A Twitter Safety nunca recibimos respuesta. Absolutamente nunca. Que eso es lo que lo diferencia por ahí con Facebook, que a pesar de su API restrictiva y demás, sí responde a esa clase de consultas, digamos. Listo, acá tenemos más preguntitas. Tenemos... los trolls son formados a propósito por ciertas operaciones, imagen negativa, prestigio o elogios a una persona, pero ¿quién los forma? Esa es una excelente pregunta también. Tenemos distintas líneas, pero las más comunes o autoformados, autoagrupados, digamos, generalmente al servicio de algún jefe gubernamental menor, podríamos decir un ayuntamiento, una alcaldía pequeña, y luego tenés compañías. Por ejemplo, en el caso de Ariel Garbars, él tiene una compañía dedicada básicamente a esto. No recuerdo el nombre ahora mismo, creo que es algo como protección digital. Cuando me acuerdo lo voy a updatear en el repo, pero sí, tiene una compañía dedicada a eso. Nuevamente, no es la única. Obviamente en mi país hay varias, lo cual sorprende, y a nivel mundial ni te puedo explicar la cantidad de compañías dedicadas a esto. Los vas a encontrar como marketing digital e incluso como social market growth, social network growth, etc. Son esquemas bastante particulares. Bueno, hay muchas más preguntas, pero pues los invito a que se las hagan a Mauro por las redes sociales. Vamos a dejar la última y es que si conoces algún proyecto que utilice inteligencia artificial para detectar este tipo de comportamientos de trolls. Sí, de hecho hay muy buena bibliografía al respecto y particularmente un proyecto que se llama Botometer, bot como robot, o meter como medidor, como medición, meter. El Botometer es particularmente muy bueno en esto. Tiene algunas cosas para mejorarse, pero como para iniciar un proyecto es excelente. Perfecto, Mauro. Te vamos a pasar también por interno algunas de las preguntas que vimos más relevantes para que tú puedas también hacerle seguimiento a ellas y responder en tus redes. De nuevo agradecerte, Parce, por
digamos, disposición siempre para participar del Dragon Heart Con, por tus palabras. La verdad es que yo quiero aclarar una cosa y es que no es solo Jaime el que está detrás de este evento, realmente hay un equipo bastante amplio, pasando por el equipo interno de Dragon Heart, pero también con equipo externo como el de Segis, que se encarga de toda la transmisión y que todo salga como está saliendo, que está perfecto. Entonces, no quiero ser yo como que el que me lleve los créditos, simplemente quiero que la gente sepa que esto no se da así como, ay, hagamos un evento este fin de semana, sino que esto lleva meses de preparación y que la única forma que nosotros tenemos de sentir que realmente estamos, digamos, generando impacto es que ustedes interactúen con nosotros en redes, que nos den likes en YouTube, que nos sigan. Lo estamos viendo que casi 1000 vistas en vivo en YouTube, como 200 en Twitch y de diferentes plataformas, pero no nos están siguiendo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Les estamos entregando contenido de calidad que no nos están retribuyendo. Entonces, solo quería dejar esas palabras y pasamos a la siguiente charla.